Hola a todos, este es el video para completar la guía de medio construido correspondiente al último RA del módulo, que es el RA 8.5 de los 5 RA que tiene el mismo módulo 8. Recuerden que esto lo estamos haciendo porque estamos algo corto de tiempo. Luego se dirá la fecha en la que tienen que entregar la guía con las respuestas. Recuerden que para poder ser corregido tienen que completar las respuestas en esta guía de Nearpod. Bien, vamos a comenzar con el primero de los 4 temas que vamos a trabajar, que es patologías, lesiones e intoxicaciones comunes asociadas al medio construido. Primero vamos a comenzar con un par de definiciones importantes. La primera es patología. Cuando nos referimos a patología es la rama de la medicina y de la biología, porque recuerden que la biología y la medicina van de la mano, que se encarga del estudio de las enfermedades. Cuando hablamos de un patógeno, hablamos lo que provoca la enfermedad. Cuando hablamos de patología, estamos estudiando la enfermedad, lo que lo provoca y todos los datos que corresponden a ellos. Luego vamos a tener la definición de intoxicación. Entonces, ojo, hablamos de varios tipos de formas de intoxicación. Puede haber una variación en la definición, vamos a ver las dos más importantes. Ahora, se conoce como intoxicación a la lesión o la muerte que se produce por tragar, inhalar, tocar o inyectarse distintos medicamentos, sustancias químicas, venenos o gases. Podríamos derivar todo como sustancias químicas, porque los medicamentos son sustancias químicas, los venenos son sustancias químicas y los gases que pueden provocar una intoxicación también son a base de sustancias químicas. Así que podemos resumir la palabra intoxicación como la lesión o muerte producida por tragar, inhalar o tocar o inyectarse distintas sustancias químicas, porque al final todo viene siendo eso. Y también tenemos la intoxicación por alimentos, que simplemente va a ser una infección o irritación del aparato digestivo que se propaga a través de los alimentos y bebidas, que puede ser producida por sustancias químicas o por microorganismos. Y así usted sufriría una intoxicación. Vamos a decir que viene siendo algo ajeno al cuerpo que entra y en este caso causa algún daño, pero se deriva más a la parte química, a las sustancias que pueden producir. Por ejemplo, si es un microorganismo, los microorganismos pueden producir sustancias que provoquen una intoxicación y sustancias químicas en sí que no son producidas por un ente vivo. Vamos a tener las lesiones. Una lesión es un daño que ocurre en el cuerpo en general. Es un término que generalmente se va a utilizar para un daño causado por accidentes, caídas, golpes, quemaduras, armas u otras causas. Entonces, es un daño normalmente que tiene que ver de forma física. No es un daño a nivel, vamos a decir, de funcionamiento o a nivel proteico o de funcionamiento celular, como ya viniera siendo en la parte de tóxica. Eso viene siendo un daño más físico, por ejemplo, ok, me rompo un brazo, se me atraviesa algo porque me caí, un palo roto, etcétera. O sea que no es algo que tiene que ver con nada químico ni biológico, sino con agentes físicos. Luego vamos a tener el agente patógeno. El agente patógeno es toda aquella entidad biológica capaz de provocar una enfermedad infecciosa en un huésped. Recuerden que hablamos de patógenos, ¿verdad? Entonces, ahora cuando hablamos de ese agente patógeno, tiene que ver directamente con infección. Y cuando hablamos igual de las enfermedades, normalmente, o sea, que tiene que ver con patologías, estamos hablando siempre de un microorganismo que causa una infección. El agente patógeno es lo que causa en sí la infección en el estudio de la patología. Aquí en esta imagen ya ustedes lo conocen, es una placa de Petri con un cultivo que tiene en este caso microorganismos que pueden
o son considerados agentes patógenos que van a generar una infección. Bien, la siguiente definición tiene que ver ya con una de las áreas que manejamos, pero ustedes no conocían esto. Se llama peridoméstico, que son hábitats peridomésticos. Son sitios de albergue, reposo de animales domésticos, detrás o debajo de cúmulos de objetos ubicados alrededor de la vivienda, por ejemplo, leñas, algunas cosas inservibles o depósitos de alimentos, es decir, prácticamente lo que usted tiene en su patio o en zonas alrededor de la vivienda. No todos los lugares tienen entornos o hábitats peridomésticos, pero si usted tiene una vivienda que tiene un patio, sí va a tener estos entornos, ya sea la casita del perrito, donde usted pone sus gallinas. Aquí yo acumulo una basurita de unas matas que yo corté, etcétera. Entonces todo ese espacio afuera que tiene ese tipo de uso se conoce como espacios peridomésticos. Entonces vamos a ver las patologías y lesiones de un medio construido ahora que tenemos las definiciones anteriores claras. Lo primero es que el medio construido es un lugar muy diverso, en donde pueden ocurrir cualquier tipo de situaciones que causen daño a la salud de sus habitantes. Es decir, recuerden que un medio construido hay calles, parques, vivienda, vamos a decir hospitales, escuelas, lugares de recreación como clubes, bancos, tiendas, cafeterías, lugares donde restaurantes, etcétera. Recuerden que todo está modificado para trabajar a base de las necesidades humanas. Ahora, tomando en cuenta eso, las lesiones tienden a ser un grupo similar. Vamos a tener las lesiones, ¿verdad? Que son físicas, ya sea fracturas, esguinces y luxaciones. Ahora, fracturas ya sabemos que es cuando usted se rompe un hueso. Hay diferentes tipos de fracturas, pero eso ustedes lo van a ver en otra materia llamada primeros auxilios. Esguinces y luxaciones ya vienen siendo a tanto nivel muscular y también al nivel de las articulaciones. Entonces, que van a ser provocadas por diferentes fuentes. Por ejemplo, si yo me caigo, yo puedo sufrir un esguince, una luxación, una fractura. Si algo me cae arriba, puedo sufrir igual fractura, esguince, luxación. Si me doy un golpe con algo, puedo sufrir fracturas, esguinces y luxaciones. O sea, solamente la mayoría de veces eso tiene que ver directamente con caídas o accidentes. Ahora, obviamente, usted puede sufrir alguna perforación, la pérdida de un brazo o de una extremidad, pero yo hacer eso igual sería otro tipo de parte de una lesión, porque este es de un punto de vista físico. Pero esas vamos a decir que son un poquito más graves. En la parte patológica, o sea, de patologías, recuerden que estamos hablando de infecciones. Entonces vamos a ver infecciones virales, micóticas, perdón, ahí dice micóticas, pero es micóticas, que son las causadas por hongos, bacterianas y protozoarias, o sea, todas las que tienen que ver con microorganismos. Al final podríamos decir infecciones provocadas por microorganismos. Y luego vamos a tener la parte de intoxicaciones, que generalmente dijimos que iban a ser productos químicos, ya sea líquidos, sólidos o gaseosos. Y también pueden generar intoxicaciones, como habíamos dicho, por microorganismos de igual manera. Ahora, las patologías y lesiones en una vivienda, puede ser, por ejemplo, en una vivienda ya ustedes saben que pueden sufrir algunas problemáticas de salud similares a las anteriores, pero podríamos decir que son menos graves. Entonces podríamos sufrir infecciones por microorganismos o por productos, bueno, por falta de higiene o de limpieza en el mismo hogar. Obviamente, si no eliminamos la carga microbiana, podríamos, como nosotros comemos, nos bañamos, en las viviendas estamos expuestos. Así que podríamos sufrir infecciones de diferentes tipos.
vamos a tener lesiones físicas leves y raramente graves por accidentes dentro de la vivienda. O sea, es muy raro que usted diga, wow, en mi casa yo me rompí un brazo y 3 huesos. Eso no es normal. Pero si la vivienda se cae, que es un caso muy raro, un accidente no muy común, se cae una parte de mi casa, me aplasta y yo me rompo una costilla, me rompo una pierna, etcétera. Pero generalmente las lesiones son leves, o sea que son de poca importancia. Ay, que yo me torcí un tobillo, que yo estaba brincando en la cama y me caí y por eso sufrí una fractura, una luxación, etcétera. Tenemos entonces intoxicaciones mayormente alimentarias y rara vez por químicos. Si son por químicos, normalmente van a suceder en niños porque son más descuidados en esa parte. Pero sí pueden suceder más las que son intoxicaciones alimentarias por el manejo de los alimentos dentro de la vivienda. Como no se manejan químicos de mucha importancia, nada más agentes de limpieza, tal vez un plaguicida una vez que usted quiere eliminar algo, entonces sí puede surgir ese tipo de intoxicaciones, pero muy rara vez, porque no se manejan este tipo de cosas en la vivienda. Por las patologías y lesiones en un hábitat peridoméstico. Entonces, es muy extraño sufrir daños en ambientes peridomésticos por la limitación de actividades que realizamos en ellas, pero se puede incluir lo siguiente, o incurrir en lo siguiente, lesiones físicas mayormente, ¿verdad? Que me caí en el patio, que me corté con algo, que se me cayó un asunto que estaba transportando en un almacén que tengo en el patio, etcétera. Mayormente lo que puede ocurrir es mordedura, picadura de animales e insectos que pueden transmitir o toxinas o microorganismos, lo cual causaría una intoxicación o una infección. Entonces, eso es lo que puede pasar más en los ambientes peridomésticos, o sea, más picaduras, mordeduras y lesiones físicas por accidentes que usted tenga trabajando, haciendo actividades en esa área. Accidentes que tengan que ver con algo físico. Bien, ahora vamos con el segundo tema, que son sistemas de climatización. O también se le dice climatación o aclimatación. Hay varios términos que se pueden utilizar. Entonces, vamos con lo primero, que son sistemas de climatización. Los sistemas de climatización son dispositivos mecánicos que son capaces de modificar la temperatura, la humedad y la circulación y pureza del aire para establecer un confort térmico y una buena salubridad del aire, en un espacio cerrado y controlado. A eso es lo que más o menos vamos a llamar sistema de climatización. Usted puede tener un entorno climatizado en un ambiente cerrado donde yo tenga control de los factores de temperatura, humedad y pureza del aire. Y para eso voy a utilizar estos sistemas o aparatos para yo tener el control de esos factores dentro de un espacio específico. Ahora, ¿cómo funciona cuáles son los componentes de un sistema de climatación? Vamos a coger el aire acondicionado. Obviamente usted puede decir sistema de climatización, los abanicos, si trabajan con la corriente del aire. Filtros de aire trabajan con la pureza, pero el aire acondicionado es lo más utilizado o lo más referido a un sistema de climatización, porque trabaja la parte de temperatura, puede trabajar la parte de calidad del aire porque tienen filtros de aire instalados y también controlan la humedad, porque normalmente cuando baja la temperatura, la humedad del espacio disminuye. Ahora, ¿cómo funciona? ¿Cuáles son los componentes de un aire acondicionado? Vamos a tener 4 componentes principales. Si tenemos un aire acondicionado split, ¿verdad? Él va a contar, ¿verdad?, con un evaporador, va a contar con en este caso, condensador, que son los que ¿qué es lo que hace un aire acondicionado? Prácticamente, él absorbe, eso es igual prácticamente que la nevera.
El evaporador en este caso lo que hace es que toma el aire, o toma la temperatura caliente del espacio y la transporta al equipo fuera, donde vamos a tener un condensador que tiene un ventilador. ¿Para qué? Para sacar, en este caso, el calor que absorbe en la parte del evaporador. ¿Qué viene pasando? O sea, viene pasando lo siguiente. El evaporador normalmente está a una temperatura menor que el ambiente o el espacio donde usted vaya o tiene la habitación que usted quiere enfriar. Entonces, él baja su temperatura, pero como existe esta propiedad térmica de que normalmente si yo tengo dos sustancias a diferentes temperaturas, van a buscar un equilibrio térmico, es decir, van a igualar sus temperaturas en cierto punto. No es que por ejemplo, si yo tengo agua y tengo hielo, entonces no es que el agua se va a poner a la misma temperatura que el hielo, ni el hielo se va a poner a la misma temperatura que el agua. Ellos van a juntarse y van a encontrar un punto medio. O sea, vamos a decir, yo no voy a ir tan frío, pero ni tampoco tan caliente. Vamos a quedar los dos en el medio y eso es lo que se llama equilibrio térmico. Entonces, ¿qué va a pasar con el evaporador? En este caso, ¿verdad? Vamos a tomar que el evaporador está aquí. Entonces, el evaporador va a absorber el calor de la habitación por medio de la función del equilibrio térmico. O sea, ellos van a trabajar los dos. ¿Para qué? Ok, vamos, no, yo no puedo estar tan frío como tu evaporador, pero tampoco el evaporador va a estar tan caliente como la habitación. Entonces, van a llegar a un punto intermedio. Pero, ¿qué pasa? El evaporador sigue manteniendo su temperatura, por lo tanto, ¿qué va a hacer la habitación? Igualar la temperatura del evaporador, porque el evaporador está en constante movimiento para sacar, en este caso, el calor. Es decir, el evaporador, igualamos una temperatura, ¿verdad? Pero esa temperatura sale por medio de unas tuberías y va hacia el condensador, ¿verdad? Que saque ese calor hasta que este proceso continúa, hasta que la habitación esté en el equilibrio térmico. ¿Con qué? Con el aire acondicionado o con su evaporador. Entonces luego hay otras partes como el compresor que se utiliza y una otra piecita que no está aquí, que es siempre se me olvida el nombre, luego se lo voy a decir más adelante si me acuerdo. Pero es igual otra pieza. Así que, ¿qué piezas vamos a colocar o cuáles son los componentes principales? Vamos a mencionar el condensador, vamos a mencionar el compresor, vamos a mencionar el ventilador, ¿verdad? Vamos a mencionar el evaporador, el filtro de aire y también vamos a mencionar, vamos a buscarlo, ¿verdad? Parte de aires acondicionados, porque tengo que decirlo porque va dentro de las respuestas. Entonces, es con V, siempre se me pasa ese nombre. A ver, aquí está. Es la válvula, perdón, en este caso, la válvula de expansión, es lo que no está ahí. Entonces, repito, vamos a trabajar con filtro de aire, evaporador, la válvula que no está en esta imagen, ¿verdad? Ventilador, condensador y compresor, que serían las partes más importantes del sistema de un aire acondicionado. Ventajas y desventajas de un sistema de climatización. Entonces, lo primero es que estos sistemas, vamos con las ventajas, ¿verdad? Permiten mantener una temperatura estable y constante, evitando cambios bruscos y creando un ambiente agradable en todo momento. También pueden ayudar a controlar la humedad y mejorar la calidad del aire del interior, obviamente, de la edificación, al filtrar partículas y eliminar alergenos, o sea, lo que provoca las alergias. Ahora, ¿cuáles serían las desventajas? Cambios bruscos de temperatura, es decir, si allá está muy caliente y afuera, entonces usted entra a un aire acondicionado, el cambio va a ser bastante brusco. El aire se va a tornar seco porque disminuye o tiende a disminuir mucho la humedad.
Y la parte del consumo eléctrico, que obviamente si usted tiene un aire acondicionado, un sistema de climatización, eso se basa a base del uso de energía eléctrica para el trabajo del mantenimiento, el equilibrio de la temperatura. Por lo tanto, usted va a tener un gasto, va a tener comodidad, pero va a tener un gasto en cierto punto en su factura eléctrica. Ahora, ¿hay enfermedades asociadas a un aire acondicionado? Claro que sí. Dependiendo siempre de la parte de su mantenimiento. Muchos son síntomas, pero usted puede sufrir mareos, tanto por los cambios de temperatura, dolores de cabeza y migrañas, por la parte de la falta de humedad en el aire, infecciones virales, si no se limpia con correctamente los filtros, problemas respiratorios por las bajas temperaturas, deshidratación más rápida por la partecita igual de la falta de humedad, problemas en la piel si igual usted no limpia correctamente el filtro, y la parte de infecciones bacterianas. Al ser, recuerden, un ambiente cerrado, entonces ya no hay lo que se llama esta parte de ventilación cruzada, que puede traer microorganismos, pero también se los puede llevar. Entonces, estamos en un ambiente cerrado, sí. Hay algún tipo de contaminación, pues al estar en ambiente cerrado, obviamente la contaminación se queda en esa área que está supuestamente controlada. Otra cosa importante, estar en bajas temperaturas constantemente tiende a bajar las defensas, porque nuestro cuerpo gasta energía haciendo otras funciones. Así que ojo con esa parte. Vamos entonces con el tema número 3, que es la mitigación de riesgos en un medio construido, es decir, mitigación en general. Entonces, ¿qué es la mitigación? El propósito de la mitigación es la reducción de la vulnerabilidad, se puede decir como la atenuación de los daños potenciales sobre la vida y los bienes causados por un evento geológico como un sismo o un tsunami, hidrológico como una inundación o sequía, o sanitario. O sea, ustedes saben que hay diferentes tipos de riesgos, ¿verdad? Por lo tanto, hay diferentes formas de evitar esos riesgos. Luego, vamos a ver un poquito de la parte de reducción de riesgos. Entonces, la reducción de riesgos se refiere también conocida como control de riesgos. Consiste en tomar medidas que puedan ayudar a reducir las probabilidades de que se produzca el hecho riesgoso o limitar el impacto del riesgo en caso de que ocurra, ¿verdad? Entonces, vamos a decir, usted tiene bien el riesgo, vamos a evitar que el riesgo aparezca o que el riesgo esté, pero si está, ¿cómo podemos reducir el impacto de ese riesgo? O sea, estamos trabajando dos cosas ahí. Ahora vamos a ver, mitigación y reducción de riesgos es lo mismo, son cosas diferentes, están asociadas. Entonces, primero que tenemos que saber, la mitigación trabaja directamente con reducir la vulnerabilidad, es decir, la susceptibilidad de ser atacado. O sea, si yo soy vulnerable, vamos a decir, o sea, que yo tengo una probabilidad muy alta de que me pase algo. Esa casa está en un lugar muy vulnerable, significa que esa casa tiene la posibilidad de que, por ejemplo, si yo la pongo en una cañada, esa casa tiene una posibilidad muy alta de que se caiga, se destruya por esa cañada. Significa que está vulnerable, o sea, está abierta a cualquier suceso que pueda pasar. Ahora, la unión de la vulnerabilidad más las amenazas se convierten en un riesgo. Entonces, si yo tengo vulnerabilidad y luego hay amenaza de un huracán, entonces ya eso es un riesgo. O sea, la suma de esos dos es un riesgo. Bien, entonces, ahora, la mitigación, vamos a disminuir la vulnerabilidad, pero entonces la vulnerabilidad más amenaza es igual a un riesgo. Ahora, ¿cómo yo reduzco esos riesgos? Dos puntos, igual, mitigando para reducir la vulnerabilidad y reconociendo en este caso las amenazas y los posibles efectos que tenga esa amenaza. ¿Para qué? Uno,
para yo estar preparado para asumir ese riesgo y controlar los efectos de ese riesgo. Es decir, ok, esto va a pasar, pero ¿cómo yo puedo evitar que tenga el menor daño posible? Y reducir la vulnerabilidad aparte mediante mitigación. Es decir, bueno, si esa casa está ahí, vamos a hacerla, vamos a fortificarla, vamos a cambiarle el techo, vamos a hacer eso, o simplemente vamos a moverla a algún lugar, vamos a sanear la cañada, entre otras cosas. O sea, yo voy a tomar mitigación directamente con la vulnerabilidad y la parte de reducción de riesgos. Yo voy a trabajar tanto mitigación de vulnerabilidad como reducción, en este caso, de la amenaza. Cómo yo puedo evitar esa amenaza. Y cómo yo puedo, porque en este caso la vulnerabilidad se fortalece y la amenaza, uno se prepara para la amenaza en este caso. Entonces, estamos viendo, cuando hablamos de reducción de riesgo, vamos a trabajar dos cosas. Cuando hablamos de mitigación, normalmente vamos a trabajar en fortalecer la vulnerabilidad. Ahora, en su guía hay mitigación de riesgos comunes. Entonces, en este caso, vamos a hablar un poquito de esos riesgos que están en su guía. Vamos a tener riesgos por sistemas de climatización. O sea, ¿qué yo puedo hacer para disminuir esos riesgos por sistemas de climatización? O sea, ya sabemos que en un sistema de climatización, ¿verdad? Las personas se les bajan las defensas, que puede haber infecciones porque lavaron mal el filtro, las personas pueden tener dolor de cabeza, etcétera. Entonces, obviamente, para evitar problemas con el aire acondicionado, usted simplemente, bueno, vamos a mantener el mantenimiento del aire en el aire acondicionado, mantener una temperatura estable, ni muy alta ni muy baja, que acomode a todo el mundo, etcétera. Riesgos, por ejemplo, por accidentes de tráfico. Obviamente, para controlar los accidentes de tráfico, por esa razón están las reglas de tránsito, las leyes de tránsito. Se supone que si dice no cruce en rojo, es que porque si usted cruza en rojo, otro tiene el paso, o sea, está en verde y usted puede chocar o causar un accidente por cruzar en el turno que usted no le correspondía. Si dice, por ejemplo, no doble en U, significa que si usted doble en U, hay unas personas, o sea, los que vienen del otro lado, no se van a parar ahí, por lo tanto, pueden chocar con usted. Utilice las direccionales, por ejemplo, si yo no aviso al que detrás de mí que yo voy a doblar, que yo voy a detenerme, entonces como él va a saber eso y me puede chocar por detrás. Entonces, ahora es bastante sencillo reducir los riesgos por accidentes de tráfico. Simplemente hay que seguir las leyes de tránsito, manejar con respeto, precaución, etcétera, porque si usted no se rige por las reglas establecidas, entonces va a haber o sea, prácticamente va a haber un pandemonium de accidentes de tráfico. Por eso es que en República Dominicana hay tantos accidentes de tráfico, porque las personas no respetan las leyes de tránsito, en vez de detenerse cuando deben detenerse, continúan, se meten en rojo, pasan en rojo. Entonces, yo que, por ejemplo, si voy manejando, o sea, y me estoy en verde, yo voy a seguir prácticamente o voy a manejar hacia adelante. Y si me pasa alguien por delante rápidamente y no me da tiempo a frenar o algo así, obviamente va a ocurrir un accidente. Así que prácticamente los riesgos por accidente de tráfico se trabajan de esa manera. Y también la parte de mantener la calidad de las infraestructuras de tráfico, es decir, las calles, los letreros, etcétera, porque pueden provocar accidentes. Riesgos laborales en la construcción, obviamente utilizar el equipo de protección personal, seguir los lineamientos de protección, porque por ejemplo que yo estoy trabajando en una construcción de un edificio de 7 pisos. Me toca trabajar en la azotea, instalando ventanas, pero yo ni siquiera, para qué yo voy a utilizar el arnés? Yo no me voy a caer y me puedo caer. Entonces, por eso están los diferentes instrumentos y lineamientos de seguridad y los anuncios de seguridad, etcétera. ¿Para qué? Para que yo trabaje bajo las condiciones más adecuadas, limitando los riesgos laborales.
Tenemos entonces riesgos por contaminación del agua. ¿Cómo yo disminuyo eso? Obviamente, no contaminando el agua, trabajando, vamos a decir, una parte de filtrado y tratamiento del agua, etcétera. O sea, eh, y utilizando o bebiendo agua que esté correctamente tratada. O sea, si yo no me quiero intoxicar o tener una infección por agua, entonces yo no debería ingerir agua contaminada. Igual se supone que el agua no debería estar contaminada. Pero entonces, o sea, tenemos que trabajar en dos cosas. Purificar en este caso, cuidar el agua y darle el tratamiento correspondiente. Y la persona que consume agua tienen que obviamente estar pendiente de consumir el agua que sea apropiada para ese uso. Riesgo por contaminación alimentaria, obviamente mantener el buen estado de los alimentos. Tener, por ejemplo, ustedes saben que hay muchas veces que se utilizan plaguicidas, entonces sería, eh, pueden poner, utilizar alimentos orgánicos o no utilizar plaguicidas en los alimentos, consumir alimentos de buena calidad, etcétera. Entonces, evitar los alimentos que tengan químicos, porque hay muchos alimentos que le echan algún tipo de químicos o aditivos para que tengan una mayor duración y que no se dañen, pero esos químicos y aditivos o conservantes, como se le llama, pueden causarme problemas de salud. También entonces vamos a tener riesgos asociados a aplastamientos de viviendas y edificaciones. Es decir, cuando hablamos de aplastamientos, significa que hubo algún tipo de derrumbe, que algo me cayó arriba. Entonces, por ejemplo, ok, yo tenía un estante, me cayó arriba, yo tenía una de televisión y se rompió el soporte de la televisión y me cayó sobre mí. Estaba cargando unas cajas y me cayeron, o sea, se cayeron las cajas y me cayeron a mí. Entonces, obviamente que en las viviendas y en las edificaciones todo tiene que estar sujeto. Es decir, si yo tengo una televisión y yo sé que existe el riesgo de que los niños tumben la televisión y que le caiga arriba, ¿qué yo voy a hacer? Yo voy a poner algún dispositivo que fije esa televisión a la pared, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no haya riesgo de derrumbe. Hay muchos muebles que ustedes pueden comprar y vienen con dispositivos para sujetarlo a la pared para en caso de que haya un terremoto o algo así, no se le caiga ese mobiliario sobre usted y no lo aplaste. Porque eso es lo que normalmente si hay derrumbe, hay aplastamiento, porque algo le va a caer sobre usted. Entonces igual los riesgos de derrumbe, para evitar esos riesgos de derrumbe ya estamos hablando de la construcción en sí. Cuando hablamos de riesgos asociados a aplastamiento ya hablamos de las cosas dentro de la casa que pueden caer sobre nosotros y aplastarnos. Ahora derrumbe es que ya se cae la casa o la edificación completa. Ahora, para evitar ese tipo de riesgos, entonces, ¿qué vamos a hacer? Bastante sencillo. Simplemente las recomendaciones son viviendas de alta calidad, o sea, con buenos materiales, buen diseño y que estén supervisadas. O sea, yo voy a decir, oh, yo voy a hacer mi casa yo mismo, déjame ponerle 3 varillas o 4 varillas, que con eso es suficiente, que no se va a caer nada. Viene un terremoto, como pasó en Haití, que utilizaban métodos de construcción poco seguros, todo se derrumbó. Entonces, si vamos a trabajar con edificaciones, tome en cuenta, ¿verdad? Todas las medidas de prevención en la parte de construcción o constructiva, tanto de materiales de calidad como de diseños resistentes a, en este caso, tanto terremotos como ciclones, como tornados, etcétera. Porque no solamente puede ocurrir un derrumbe por un terremoto, sino si un ciclón, en este caso un huracán, tiene vientos bastante fuertes, puede tumbar, en este caso, puede derrumbar una vivienda. Y los riesgos de inundaciones, obviamente, es bastante sencillo. No construir viviendas ni edificaciones en lugares de riesgo, es decir, cerca de ríos, cerca de cañadas, cerca de riachuelos, cerca de represas. ¿Por qué? Porque existe riesgo de que, en este caso, con las crecidas de agua puedan inundarse. Entonces, no tener edificaciones en zonas donde
es posible o donde haya riesgo de inundaciones. Eso es simplemente cómo mitigar esa parte. Por último, tenemos el tema de sostenibilidad dentro de un medio construido. Es decir, cómo vamos a asegurarnos de que este medio construido continúe por los largos y largos de los años presentando un bienestar para sus habitantes. Ahora, ¿qué es sostenibilidad? ¿A qué nos referimos con eso? Si hablamos de forma ecológica, la sostenibilidad describe cómo los sistemas biológicos se mantienen productivos con el transcurso del tiempo. Se refiere al equilibrio de una especie con los recursos de su entorno. Por extensión, se aplica a la explotación de un recurso por debajo del límite de renovación de estos. Es decir, se supone que yo me voy a establecer en un lugar, vamos a decirme un medio construido, vamos a llegar y vamos a hacer una ciudad aquí, vamos a remodelar todo para que esté acorde a nuestras necesidades y nuestras actividades de vida. Ahora, para yo vivir yo necesito recursos, ya tanto si yo los extraigo de fuera o si los extraigo directamente del medio donde yo estoy viviendo. Recuerden que en un medio construido yo puedo traerlos desde fuera o puedo tenerlos dentro del mismo, producirlos dentro del medio, dentro del mismo medio. Ahora, de cualquier forma, yo tengo que trabajar para que no se acaben esos recursos, porque tanto si yo los produzco como si lo traigo de fuera, si yo lo traigo de fuera y yo acabo mi fuente de recursos exterior y que sea cercana a mi ciudad, entonces yo voy a tener que ir más lejos, voy a tener más costos y la ciudad se va a ver en un caos. ¿Por qué? Porque ya los recursos no van a tener el mismo precio que tenían antes porque son más difíciles de conseguir. ¿Por qué? Porque yo acoté mi fuente principal de recursos. Ahora, si yo produzco mis recursos en mi propio medio construido, entonces igual tengo que tener ojo porque no puedo dejar que mis recursos se agoten. Si mis recursos se agotan, entonces, ¿cómo yo voy a vivir dentro de mi medio construido sin recursos necesarios para yo subsistir? Entonces, por eso es la parte importante de en un medio construido la sostenibilidad, porque yo no voy a crear un medio construido, un lugar donde yo vivir, donde yo hacer mis actividades, etcétera, para después decir, ok, no hay recursos, no podemos hacer nada, tenemos que mudarnos, vámonos para otro lugar. ¿Por qué? Porque ya yo no tengo recursos. Entonces usted va a estar en una vida nómada. Ok, llegamos, consumimos todo aquí, vámonos al otro lado. Llegamos, consumimos todo aquí, vamos al otro lado. En un punto no va a haber otro lado donde usted vaya a conseguir los recursos. Así que ojo con esa partecita. Vamos a ver la sostenibilidad urbana. La sostenibilidad urbana, como el propio concepto nos deja entrever, hace referencia al desarrollo de modelos urbanísticos que permitan mantener e incluso incrementar el bienestar de la población de las ciudades, manteniendo un nivel mínimo de degradación del entorno y garantice los recursos futuros. O sea, cuando hablamos de sostenibilidad urbana, estamos hablando de la urbe, la ciudad, ¿verdad? Ahora, en esa ciudad yo me voy a asegurar que esa ciudad se mantenga por los años y por venires, garantizando los recursos a futuro. O sea, yo no lo voy a consumir todo, sino lo que yo necesito para sobrevivir y asegurándome de que a lo largo del tiempo yo pueda seguir encontrando más recursos para, en este caso, seguir sobreviviendo y no tener que irme de ya el espacio y el hábitat que yo he construido para mi favor. Ahora, ¿cuáles es la importancia de la sostenibilidad? La primera es la parte del acceso a los recursos públicos básicos. O sea, eh, una ciudad sostenible, es decir, tiene que garantizar, ¿verdad?, que yo tenga ese acceso a esos recursos. O sea, eh, es importante, o sea, la parte de que yo tenga esos recursos para todo el público y que todo el mundo tenga acceso a ellos. Lo segundo sería siempre trabajar con una campaña de renovación urbana, o sea que yo tengo que
ok, tenemos una calle, ¿verdad? Esa calle nos servía antes, pero ahora no nos sirve. Entonces hay que siempre ir renovando, cambiando. No solamente vamos a hacer una cosa para una sola vez, sino que el medio construido tiene que irse adaptando a las necesidades de sus habitantes. Y la parte de reducir las emisiones, apoyar el comercio justo, la triple fórmula de reducir, reutilizar y reciclar. Entonces, ahora el medio, la sostenibilidad es importante, como ya vimos en las definiciones, para garantizar el hábitat en sí. O sea, ya nosotros vivimos ahí, vamos a garantizar nuestra supervivencia en este lugar. Porque nosotros somos, los seres humanos somos sedentarios prácticamente. Nos gusta estar en un lugar específico. Puede que diga, ok, vamos a viajar un día, pero por algo construimos viviendas, supermercados, escuelas, todo mayormente en un lugar, porque pasamos la mayor parte de nuestra vida en un solo espacio, en un solo hábitat que adaptamos para nosotros. Entonces, si no tenemos los recursos básicos, no damos la parte de la renovación, no vamos a tener la sostenibilidad. Una parte también importante que tenemos que señalar es la sostenibilidad a largo plazo. No es algo, ok, construimos, tenemos los recursos, pero tenemos que seguir trabajando para que esos recursos y nuestra calidad de vida y de los habitantes siga de la misma forma por un periodo largo e ilimitado. Ahora, ¿cómo vamos a alcanzar la sostenibilidad urbana a largo plazo? Uno va a requerir de un informe integral, o sea, que se integren todos los aspectos de ese medio construido. Algunos principios clave van a incluir: uno, la planificación urbana a largo plazo. Es decir, que ya nosotros hemos hablado de la planificación urbana en temas anteriores, si no me equivoco, fue en el RA 8.1. Entonces, vamos a trabajar con esa planificación, o sea, ok, ustedes saben que la población va creciendo, entonces como va creciendo, puede ser que tenemos 5 escuelas, pero 5 escuelas no nos van a dar para 10 años, así que antes de que se cumplan esos 10 años, ya yo tengo que hacer un plan para ir haciendo más escuelas o ir haciendo más hospitales, o ir viendo cómo voy a solucionar los problemas de transporte, porque si la población crece, va a haber más personas que se necesiten transportar, por lo tanto las calles van a estar más llenas y yo tengo que buscar soluciones, pero antes de que surja la problemática, porque ya yo sé que eso va a pasar, no después. La gobernanza participativa, o sea, que todo el mundo participe y dé ideas de cómo mejorar el hábitat, es decir, el medio construido o la ciudad. La inversión en infraestructura sostenible, es decir, que sea infraestructura que se pueda modificar. También la promoción del desarrollo económico y sostenible, es decir, que los modelos económicos puedan servir a largo plazo. Es decir, ok, hoy necesitamos esto. Vamos a hacer una tienda, un conjunto de tiendas, vamos a hacer unas zonas industriales para hacer eso. Pero entonces después, ok, ya eso pasó de moda, ya se necesita, no se necesita eso. Significa que todo ese dinero que yo gasté en hacer ese recurso, hacer cumplir ese recurso, ya no me sirve para nada porque, ok, ya eso no se usa o hay otra forma de hacerlo. Entonces, por eso es la parte de, uno, infraestructura sostenible y dos, el desarrollo económico sostenible. ¿Por qué? Porque entonces ya tanto la economía va cambiando y la infraestructura debe ir cambiando para adaptarse a las nuevas necesidades. Por ejemplo, ustedes saben que ahora la mayoría de cosas son digitales, estamos en un mercado digital. Así que uno tiene que ir ideando, ¿verdad?, formas económicas sostenibles y no quedarse en la parte, o sea, con las actividades anteriores que se hacían. Tenemos la reducción de la pobreza y de la desigualdad. Siempre hay que innovar en esa parte. Y la protección del medio ambiente, porque de ahí salen la mayoría de los recursos. Ahora, ¿qué tiene que ver la sostenibilidad y la salud? Entonces, sostenibilidad y salud están estrechamente relacionadas. En un medio ambiente saludable es esencial para el bienestar humano, y un sistema de salud sostenible es necesario para proteger la salud, perdón, de las personas a largo plazo. Es decir, si nosotros no tenemos sostenibilidad en nuestra o sostenibilidad urbana,
cómo yo voy a asegurar la salud física, mental y social de los participantes de la comunidad. Es decir, bueno, yo hice, ¿verdad? Ok, no tenemos una ciudad sostenible, pero por ejemplo hay muchos problemas de tránsito, eso puede provocar accidentes, eso puede provocar estrés, o sea, ya en este caso salud psicológica, etcétera, depresión en los mismos habitantes. Creo que ustedes recuerdan la vez que jugamos el juego que hicimos una ciudad, y que si yo no iba trabajando en ciertos aspectos de la ciudad, como aumentando los hospitales, las escuelas, la parte de aumentar el uso de los recursos, es decir, trabajar con la electricidad, que la electricidad llegara a ciertos puntos, que hubiera agua en ciertos puntos, entonces había descontento, había enfermedad, etcétera. Entonces, siempre hay que ir avanzando dentro del medio construido y trabajando en la parte de la sostenibilidad, porque si en este caso el ambiente donde vivimos no es sostenible, entonces si no se sostiene por sí mismo, obviamente no hay salud. Y si no hay salud, entonces todo se cae dentro del mismo medio. Por otro lado, también un sistema de salud sostenible puede reducir la contaminación del aire y agua, puede mitigar el impacto del cambio climático, proteger a las personas de exposición a productos químicos peligrosos y mejora del acceso a agua potable y el saneamiento, ¿verdad? Invirtiendo obviamente en todo eso, que igual es parte del mismo plan de una sostenibilidad urbana. Por último, vamos a ver algunas medidas de sostenibilidad que están dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que publica la ONU. Entre ellos vamos a ver el fin de la pobreza, hambre cero. Obviamente, si no hay hambre, no hay pobreza. O podríamos decir que no hay pobreza. Vamos a decir en la mejor económica de todos. Y si no hay mejor económica, ¿verdad? No hay hambre. Igual la parte de salud y bienestar. O sea, todo viene cayendo con el mismo fin de la pobreza. Educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, ¿verdad? Reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumismo responsable, es decir, no vamos a producir más de lo que necesitamos, acción por el clima, vida submarina, ¿verdad? Vida de ecosistemas terrestres, paz y justicia e instituciones sólidas y alianzas para lograr los objetivos. Entonces, eso es lo que propone la ONU para un desarrollo sostenible, o sea, para que haya sostenibilidad tanto de forma urbana como dentro de la misma comunidad o sociedad. Sí, entonces se van cumpliendo esos objetivos, entonces vamos a ir trabajando para que durante el tiempo que dure esa ciudad o ese medio construido, entonces esté sin problemas y pueda durar una mayor cantidad de tiempo posible sin ningún inconveniente y que todos sus habitantes puedan convivir y tener salud. Pero salud, recuerden que en todos los aspectos, psicológica, social y física. Entonces, porque la salud no solamente, ok, yo tengo una gripe hoy, mañana yo estoy bien. Hay diferentes tipos de salud, pero salud en todos los aspectos, que eso es lo que intenta lograr tanto la parte de el desarrollo sostenible o vamos a decir de la sostenibilidad en un medio construido.